Por mí también. ¿Qué tal si oramos una vez más? Amado Padre, separados de ti nada podemos hacer. Te damos muchísimas gracias porque tú provees tu palabra para nosotros, nos la has dejado al alcance para que podamos conocerte a ti, Señor. Gracias a tu palabra tenemos el testimonio de tu Hijo Jesucristo que pagó por nuestros pecados, que nos ha reconciliado contigo, que nos ha dado vida eterna, Señor. Queremos honrarte todos los días de nuestra vida. Ayúdanos a estar atentos, a buscarte cada día, en intimidad, a honrarte, a hablar contigo, a poner nuestras vidas en tus manos, Señor. Mientras tú nos concedes que podamos ser útiles, obreros que no tienen de qué avergonzarse y que usan bien la palabra de verdad, como hablaremos en esta mañana, Señor. Concédenos esto para que podamos ser luminares en medio de las personas que nos rodean, como otros días otros hijos tuyos han sido luz para nosotros y te conocemos hoy, Señor. Nos ponemos en tus manos, que no haya nada que nos distraiga en este día, Señor, y que sea tu Santo Espíritu el que poderosamente hable a nuestros corazones. Lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador amado y nuestro Señor. Amén. Un obrero aprobado por Dios. Hemos leído el capítulo 2 de 2 de Timoteo esta mañana y, como ha dicho Roberto, nos centraremos en los versículos desde el 14 al 21. ¿Cómo piensa un obrero de Dios? ¿Cómo vive un obrero de Dios? Pues el obrero de Dios reconoce su palabra y se ciñe a ella con el propósito de honrarle, con una vida que está apartada de iniquidad, una vida que es útil al Señor, como veremos a lo largo de este capítulo. Y en esta consideración, pues hemos de ver sobre la importante advertencia que hace el Señor en numerosas ocasiones en su palabra en cuanto a mantenernos dentro de los parámetros de la sana doctrina, lo importante, lo fundamental que es esto, evitando y combatiendo ese error que de manera persistente, de manera incesante y además muy sutil trata de infiltrarse en la iglesia para corromper el evangelio glorioso, el mensaje glorioso del evangelio, y trata de reducirlo a una caricatura que no sirve para nada. Y ante la gran diversidad de enseñanzas que se divulgan en todo el mundo y que son contradictorias muchas de ellas, que pretenden ser además la palabra de Dios, ¿cómo podemos identificar quién está en lo cierto y quién nos viene con engaños, ¿no? Esta es una pregunta que me hacía una persona recientemente y que la he oído ya en muchas ocasiones. ¿Cómo me libro yo de este engaño que de manera tan sutil quiere venir a afectar mi vida? Pues en el siguiente capítulo de esta epístola el apóstol Pablo le va a decir a Timoteo cuál es el remedio, cuál es la norma que tiene que él seguir como única y como suficiente fuente autorizada en la que tiene que fundamentar su vida para evitar el engaño del error. Lo conocemos bien este pasaje, los que estamos habituados a la palabra del Señor. Vemos cómo después de advertirle que los malos hombres y los engañadores irán como de mal en peor, engañando y siendo engañados. Ellos no se libran, los primeros que son afectados son ellos. Después de esto dice a Timoteo cómo evitar esto. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, además sabiendo de quién has aprendido, que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. Luego nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, no por cualquiera. El volumen que tenemos aquí es inspirado por Dios. Y si Dios no lo hubiera inspirado, estaríamos como un marinero en alta mar sin brújula, en medio de este mundo. Inspirada por Dios, y además es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 2 de Timoteo 3, del 14 al 17. Ahí está la solución. ¿Quieres evitar el error? Cíñete a la palabra.
y no te salvas. En la medida que te desvíes, así sufriremos las consecuencias, ¿no? Si nos desviamos, en esa medida. Así que, si las Sagradas Escrituras son inspiradas por Dios, pues prevalezca la voz de Dios por encima de los criterios de los hombres y de las palabras humanas, y bien haremos en prestarle la máxima atención si es que verdaderamente deseamos ser corregidos, enseñados, instruidos en justicia, si lo queremos, si queremos ser edificados en la verdad como conviene. Si eres sabio, para ti lo serás, y si eres necio, tú solo pagarás las consecuencias. Eso también nos lo dice un proverbio, ¿verdad? Si somos sabios, haremos bien a atender lo que Dios tiene para nosotros. Lo que es la tibieza, es la apatía, la desgana, es el abierto rechazo que caracteriza a muchas personas en cuanto a investigar, en cuanto a informarse acerca de Dios en su palabra, que, insisto, es su revelación acreditada y única para el ser humano. Esta apatía, esto es lo que constituye uno de los más grandes escollos, si no el más importante de todos, para que el hombre salga de una ignorancia que en muchos casos es voluntaria, porque si tienes la posibilidad de salir de la ignorancia y la rechazas, no tienes excusa. La ignorancia voluntaria es rebelión, no hay excusa. Mucha gente delega en otros por pereza, por comodidad, porque, bueno, maestros tiene la iglesia, delega su responsabilidad personal de buscar a Dios, y la negligencia imprudente convierte a estas personas en presas fáciles del engaño, porque no buscan personalmente, se conforman a lo que les dicen otros. Y no faltan impostores que están dispuestos a halagar los oídos con mensajes fraudulentos, mensajes de bienestar, de éxito, de prosperidad y de bendiciones a destajo, y de otras formas también, pero omitiendo la necesidad imperiosa de una comunión con Dios, de un arrepentimiento de pecado, de una renuncia a todo mal, como nos ha dicho Vicente esta mañana en su oración, que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Apelan a esas partes de nosotros que están propensas a saltar y las disfrazan de espiritualidad y quieren engañarnos de esa manera. Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Proverbios 23-23. Es insustituible una vida de comunión con Dios, de búsqueda en su palabra, como el medio para discernir y el remedio para evitar prestar oídos a doctrinas fraudulentas que son sumamente dañinas, porque tienen un potencial tremendo, como veremos, para desviar y apartar el oído de Dios a los que le prestan atención, y de esa manera poder llegar a ser aprobados por Dios, a ser obreros útiles que no tienen de qué avergonzarse, que entienden bien la palabra y que la trazan bien, que son capaces de enseñarla también a otros, ¿verdad? Bueno, al comienzo del capítulo 2, el apóstol Pablo, después de exhortarle a Timoteo que se esfuerce en la gracia que es en Cristo Jesús, continúa diciéndole: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Y desde el versículo 2 hasta el 13, a continuación, el apóstol Pablo tiene unas consideraciones hacia Timoteo, que es las que debe recordarles a estos hombres fieles, como dice después en el versículo 14, que es el que tenemos hoy, a partir de aquí para meditar en esta mañana. Recuérdales esto. Primero diles que repitan, que enseñen las palabras que yo te enseño a ti, pero ahora les tienes que recordar lo que les ha dicho a continuación. ¿Y qué les ha dicho? Pues vamos a verlo brevemente, qué es lo que les ha dicho, para ponernos un poco en contexto. Primero le ha exhortado a Timoteo a participar de las penalidades propias de aquellos que aman y sirven a Cristo en medio de un mundo que se le opone. Tú puedes sufrir penalidades, como ven, soldado de Jesucristo, ¿verdad? Pero esto no solo le afecta a Timoteo, se lo dice: Timoteo, tú sufres esas penalidades, pero eso afecta a esos hombres fieles. Y
por extensión a todos nosotros, que hemos de armarnos del mismo pensamiento. Cristo el Señor padeció por luchar contra el pecado y nosotros vamos a padecer también. Entonces es propio para toda la Iglesia, pero sobre todo aquellos que han de enseñar a otros deben esforzarse en esto, ¿verdad? Aunque el mensaje es para todos. Esfuérzate y participa de las penalidades por el Evangelio. Pablo ha ilustrado la manera de brindar un buen servicio al Señor por medio de la figura de un soldado, de un atleta, de un labrador, como ejemplos de plena dedicación, como ejemplo de esfuerzo, de integridad y de perseverancia, ¿verdad? De esa forma hemos de servir a nuestro Señor. Recuérdales esto. Esto es una de las cosas que tienen que recordar. ¿Y qué más? Pues también y sobre todo incluye lo que Pablo dice a Timoteo, que mantenga fresco en su memoria. ¿El recuerdo de quién? De nuestro ejemplo supremo, que es la fuente de toda gracia y poder. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi Evangelio. Luego hablará de quien tuerce esta doctrina de la resurrección, de Himeneo y Fileto, que veremos más adelante, ¿verdad? Y es el Jesucristo en el que descansa nuestra firme esperanza de resurrección, una resurrección literal. ¿Le vamos a negar a Dios, que hizo los cielos y la tierra, el poder que lo hizo de la nada para levantar muertos, devolver a los seres humanos que Él ha creado a la vida? ¿Negaremos esto al que todo lo puede? Cristo resucitó el primero y resucitará a cada ser humano, unos para la resurrección de vida y otros para la resurrección de condenación. Pero bueno, como digo, que es Jesucristo el Señor el que provee lo necesario, ¿no? Las fuerzas necesarias para vivir en este camino, proclamando ese Evangelio que tanto apreciamos los que lo hemos recibido, para que otros también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Por esa causa dice el apóstol Pablo, que escribe esta epístola, que está sufriendo en la cárcel. Tú haces esto, Timoteo, recuérdales también esto a esos hombres fieles, que estén dispuestos a esto, ¿verdad? Y luego, lo que pareciera ser parte de algún himno conocido, también se lo tenía que recordar. Palabra fiel es esta, que si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos también, reinaremos con Él, y si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no se puede negar a sí mismo. ¿Bien? Aquí vemos que con la identificación con Cristo, pues va a traer consigo la recompensa de bendición. Y del mismo modo, aquel que decide abandonar a Cristo, negar a Cristo, pues también va a tener consecuencias muy nefastas, porque Cristo no se puede negar a sí mismo, y Cristo cumple sus promesas de bendición y sus amenazas de condena, sin hacer acepción de personas. Recuérdales esto, como a estos Himeneo y Fileto. Los que sean fieles tendrán bendición, los Himeneos y Filetos y sus seguidores no pueden tenerla, recibirán condena, recibirán castigo. Y qué importante, recuérdales esto, dice el versículo 14, me estaba despistando. Recuérdales esto. ¿Cuántas veces hemos leído la Escritura una y otra vez, el mismo pasaje? Recuérdales. ¿Qué necesidad tenemos de recordar una y otra vez? Dijo alguien con acierto que aprendemos con dificultad, que olvidamos con facilidad y que además sufrimos muchas distracciones. Recuérdales, esta es una herramienta fundamental en la enseñanza, que se nos recuerden las cosas. Es una necesidad que tenemos. Pero Pablo no ha terminado, porque además de recuérdales estos, le dice, recuérdales, exhortándoles, o sea, tiene más todavía, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Esto se lo va a volver a repetir a Timoteo, lo repite varias veces. En los versículos, que hay 2 versículos más adelante, le va a decir a Timoteo lo que le tiene que recordar, de que evite profanas palabrerías, se lo recuerda a Timoteo nuevamente. Evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Así que nada de involucrarse, Timoteo, y todos aquellos que hayan de recibir este encargo
estos hombres fieles, nada de meterse en discusiones y en diálogos estériles, porque es peor que estéril, es destructivo, es corrosivo, te echa a perder. Entonces, evita las vanas palabrerías. Yo pensaba y decía, bueno, alguno quizás piense que el cristianismo es estrecho de miras, ¿no? ¿Te cierras al diálogo acaso porque otro no piensa como tú? ¿O qué pasa con esto? Bueno, pues nada más lejos de la verdad. El cristiano no es una persona que se cierra al diálogo, es todo lo contrario. El Evangelio ha sido dado para que sea predicado. Sin embargo, el siervo del Señor no tiene que ser contencioso, dice en el versículo del 24 al 26 de este mismo capítulo. Debe ser amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan, para conocer la verdad y escapen del lazo del diálogo que están, en el cual están cautivos a voluntad de Él. Incluso en contextos de presión, en contextos en los cuales hay amenazas de por medio, hay problemas, dice Pablo, que si alguna cosa padecéis a causa de la justicia, dice, bienaventurados sois, por lo tanto no os amedrentéis por temor a ellos ni os conturbéis. Que alguien te pone contra la espada y la pared, ¿tú por qué eres creyente? ¿Por qué crees así? Pues dice, santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. El cristiano no es estrecho de mira. Tenemos un mensaje definido del que no nos debemos mover. Cristo y su palabra son la roca firme sobre la que hemos depositado permanentemente nuestra confianza. En Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos, dice Isaías 26:4. Y no nos movemos de ahí, no debemos hacerlo, por bien de todos. Por lo tanto, ahí vamos a estar. Y si alguien, porque la cosa cambia mucho cuando nos encontramos con alguien que está persistiendo en querer convencernos de algo que vemos claramente que está en la Biblia, que es contradictorio con la Escritura, vemos que se está mostrando irreverente igual, se está mostrando esquivo y da muestras evidentes de desinterés y quiere meternos su enseñanza, pues entonces con todo el respeto, pero con resolución, tenemos que abandonar ese diálogo. Porque digo que lejos de beneficiar a nadie, para nada aprovecha, como dice aquí en el versículo 14, sino que es para perdición de los oyentes. Persistir en ganar una batalla dialéctica, además de ser una pérdida de tiempo, puede llegar a provocar tensiones y contiendas que no son necesarias. Aquí se podría aplicar el proverbio que dice que el que comienza la discordia es como el que suelta las aguas. Deja la contienda antes de que se enrede. Suelta las aguas, luego recógelas. Recoge las aguas que soltar, imposible. Se lo dice también en este mismo capítulo a Timoteo Pablo. Desecha las cuestiones necias e insensatas sabiendo que engendran ¿qué? Contiendas. O sea que uno se puede enzarzar en algo que aparentemente es un diálogo normal y acabar en contienda, en peleas. Bien, es otra cosa de la que tiene que meterse en diálogos estériles. Sin embargo, en contraste con estas personas que divulgan fábulas, que distorsionan y contradicen la palabra de Dios, le dice Pablo a Timoteo, y nos lo dice a todos nosotros, procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. A diferencia de aquellas personas que buscan la aprobación del público, su alabanza con discursos ajenos a la palabra de Dios, que pueden ser muy grandilocuentes, muy como el pavo real, que se abre y dice, bueno, qué bien habla, ¿no? Pues Timoteo tenía que poner todo de su parte a fin de agradar, no a la audiencia, sino agradar a Dios. Agradar a Dios. Esto es lo que verdaderamente importa, aunque la audiencia no esté de acuerdo, que pasa también, que a veces el agradar a Dios puede levantar ampollas entre las personas, pero estamos para agradar a Dios.
Y los que aman a Dios agradecerán las palabras que están de acuerdo con lo que agrada a Dios. El distintivo como obrero digno de Timoteo tenía que ser procurar como, con diligencia, no de cualquier manera. Procura con diligencia, dedica tiempo, dedica esfuerzo. ¿De verdad lo quieres? ¿De verdad lo quieres? ¿Quieres conocer bien a Dios? ¿Quieres conocer la palabra? Con diligencia. De cualquier manera no se puede. Aplícate de lleno a comprender a cabalidad la palabra de Dios. Y así se podrá usar de manera eficaz y de manera legítima. Así honrará de esta manera a Dios en contra de esos maestros falsos que la pervierten y que la distorsionan. Usar la palabra de verdad, bien usada, o cortando recto, como parece que dice el original, ¿verdad? Nos habla de esa capacidad de interpretar la Escritura correctamente y de poder aplicarla de una manera adecuada a las necesidades de los que oyen. Y esto no se adquiere de la noche a la mañana. Queridos hermanos, esto es labor de toda una vida. Alguien decía, lo he oído hace un tiempo y lo he escuchado recientemente también, de algún predicador que decía, habló de tal manera que alguien del público dijo, daría yo toda mi vida por poder saber lo que usted sabe. Y dice, ¿es el precio que he pagado yo? ¿Es el precio que he pagado yo? Bien. Digo que no se adquiere de la noche a la mañana el discernimiento y el conocimiento de la palabra. Muchas veces hemos de corregir conceptos, vamos aprendiendo, pero una comprensión cabal y el necesario discernimiento de la palabra del Señor es algo que requiere en primer lugar el reconocimiento y la aceptación del señorío y de la autoridad suprema de Cristo y de su palabra verdad. Eso en primer lugar. Y después la correspondiente sumisión y obediencia sin reservas que pertenecen a nuestro Salvador. A Él le debemos todo nuestro ser, nuestra obediencia, toda nuestra atención. Y partiendo de ahí, pues darse a esa diligencia, meditación, en oración y en dependencia de Dios, porque finalmente es Dios el que capacita a aquellos que antes ha redimido y quienes desean con todo el corazón darle el honor y la honra que Él solamente se merece. Con ellos es con los que mantiene una relación estrecha y con nadie más. No nos engañemos. El Señor nos conoce el Señor a los que son suyos. Él nos conoce. Y Él sabe quién es suyo, y el que es de Dios y sabe que es de Dios se aparta de iniquidad, como dirá más adelante. Es a ellos, a estas personas que de verdad le conocen, que en su intimidad le buscan. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Salvo la burla de Balaam, yo no sé si alguien habrá hablado la palabra del Señor que no tenga comunión con Él. Es a los que verdaderamente le buscan de corazón, que les llega la palabra del Señor. Los que la menosprecian, a estos les reprenden. A los himeneos y filetos les reprenden, y a los que le siguen. Dice en el Salmo 50, versículos 16 al 19, pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu pacto. Y después de ponerles en solfa con sus actitudes, les dice, estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Y dice, entended esto, los que os olvidáis de Dios. No sea que os despedace y no haya quien os libre. Hay muchos que tienen en su boca la palabra del Señor, pero Dios le dice, ¿qué tienes tú que hablar de mis palabras cuando tú eres una persona que hablabas mal contra tu hermano? Eras un adúltero.
te voy a reprender por esto. Por un lado, Timoteo tenía que buscar la aprobación de Dios tanto en palabra como en conducta, en lo que decía y en lo que hacía, y cómo vivía. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Si por una parte Timoteo tenía que buscar la aprobación de Dios en palabra y en hechos, por otro lado tenía que hacer lo que exige la fidelidad a Dios, y debía evitar lo que dice el versículo 16 al 18, las profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección se efectuó ya y trastornan la fe de algunos. Así que frente a la palabra de verdad se presentan profanas y vanas palabrerías que la contradicen, palabras vacías, palabras que no tienen ningún provecho, y que, como hemos dicho, es para perjuicio del que las escucha y tanto para el que las pronuncia, ¿verdad? No son santas, son profanas, no tienen nada que ver con la santidad de Dios, que resultan perjudiciales. Y el obrero de Dios tiene que evitar enredarse, que es lo que nos está advirtiendo en este tramo. No os enzarzéis en esas discusiones. En lugar de enzarzarse en combatir estas enseñanzas, y siempre que se pueda, lo que se tiene que hacer es exponer la palabra de Dios. Para corregir eso, la verdad, al fuego para apagarlo echar agua. Entonces, la verdad es la que debe ser expuesta en esos ambientes donde el error ha tenido efecto, ¿verdad? Alguien dijo que la verdad es como un león, que no tienes que defenderla. Déjala sola porque se defiende sola. Déjala suelta que se defiende ella sola. Y ciertamente la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron delante de ella. También nos dice Juan en el capítulo 1, versículo 5. La palabra es la mejor forma de combatir el error cuando es enseñada y es expuesta ante el auditorio. Y hemos dicho antes también que el error tiene un grave efecto destructor. Dice que conducirán más y más a la impiedad. Cualquier enseñanza errónea conduce a la impiedad. Y hay una relación muy directa en lo que uno piensa con lo que uno hace. Porque tal cual es en su corazón, tal es él. ¿Qué piensas? En función de eso vas a actuar. Y cuanto más se extiende el error doctrinal y tanto más afecta a una persona, tanto más en detrimento de su propia conducta va a ser eso. Pablo está usando una figura muy gráfica para explicar la influencia mortal de estos engañados. Dice que su palabra es como gangrena, como un tumor, hemos leído en la versión 2020. La gangrena se extiende rápidamente. Los tejidos sanos los vuelve necrosis, ¿cómo se dice? Es una necrosis, es una muerte de los tejidos, se extiende rápidamente, provoca la muerte en la medida que se va extendiendo, y lo hace rápidamente. Es comparado con esta palabra corrompida, es comparada con el rápido avance de esta enfermedad tan terrible, ¿verdad? Y es rápido, es curioso porque parece que estamos más inclinados en lo natural a aceptar y a recordar este tipo de cosas que la propia verdad. Así es nuestra carne. De hecho, estamos viviendo como el cristianismo en muchos círculos está extendiendo esta gangrena espiritual de una manera alarmante. Lo que hace unos años parecía que nunca iba a entrar en la iglesia está entrando. Mensajes de prosperidad,
mucha prosperidad, a expensas de todo, es como cosa más fundamental, ¿no? La teología de la prosperidad famosa, o cosas como habéis oído recientemente el caso de esta mujer, esta hermana que es de Finlandia, Päivi Räsänen creo que se llama, por defender los criterios en cuanto a la sexualidad que son bíblicos, por hablar del aborto en oposición, como norma, una oposición al aborto. Este tipo de cosas la han llevado a los tribunales en un país que ha sido eminentemente bíblico, que se han defendido las libertades de expresión. Y esto ha partido, las acusaciones han partido precisamente de un entorno religioso. ¿Qué os parece? Bueno, no voy a salir del tema, pero estamos viendo que están entrando doctrinas ajenas al Evangelio, que son como la gangrena, que se extienden y que producen trastornos en la familia de la fe, y están fortaleciendo los ánimos de los impíos en este tipo de prácticas. No solo confunden a los creyentes, sino que mantienen bien lejos a los que están en el error. Les confirman en su error en vez de censurarlos y de mostrarles claramente que están mal. Y esto no obedece a un acercamiento del pueblo de Dios a la palabra. Estos cambios que está sufriendo la Iglesia obedecen más bien a todo lo contrario, a una falta de conocimiento de la palabra de Dios. Esto ha permitido la entrada de muchas influencias mundanas, y esto es muy triste para la Iglesia, y esto lo debemos de combatir en nuestras vidas y con nuestros hechos. Pablo quería animar a Timoteo para que se mantuviese firme en la verdad del Evangelio y para que las transmitiese también a otros, para que hiciera lo mismo. Porque la enseñanza de la verdad es la única manera de contrarrestar la falsedad y el error. Así que a la vez que el obrero cristiano tiene que evitar contender sobre palabras, tiene que perseverar en mantenerse en la sana doctrina. Una cosa y la otra, hermanas gemelas. A la vez que desechas el error, afirmas la verdad. Bien. Nos presenta el ejemplo de dos personas, Himeneo y Fileto. Nombres poco comunes. Yo no sé si conocéis algún Himeneo o algún Fileto. Pero parece ser que este Himeneo incluso en sus tiempos era poco conocido, era un nombre poco común también. En algún sitio lo he leído. Y ya en la primera de Timoteo, este Himeneo sale con un tal Alejandro, a los cuales dice que entregó a Satanás para que aprendieran a no blasfemar. Así que si el Himeneo del Alejandro de la primera de Timoteo es el mismo Himeneo del Fileto de esta segunda, pues parece que estés empecinado en meter doctrinas falsas en medio de la Iglesia. Si bien hay que evitar las falsas controversias, esto no significa que no se tenga que señalar con claridad y poner en evidencia a aquellas personas. Pablo no se corta en decir, Himeneo y Fileto, estos están enseñando esto, concreción, esto es en contra. Además, le llamó la atención, se han desviado de la verdad y persisten en ello. Pero presumiblemente habría más personas que estarían siguiendo las enseñanzas falsas de estas dos personas. Pero tal vez estos como principales exponentes son los que tenían que salir a la luz para evitar que ese mal fuese en adelante. Había de ser corregido sobre todo dentro de la Iglesia, ¿no? Los errores doctrinales. El apóstol Pablo estaba viéndose en el deber de prevenir a los demás contra ello. Esto está mal y hay que llamarle por su nombre, esto no es correcto. Ellos están hablando de que la resurrección ya se había efectuado. Estaban diciendo, la resurrección ya se ha efectuado. Entonces, estas personas que actúan dentro del ámbito de la Iglesia y que probablemente hayan tenido influencia son las más perjudiciales. Si a estos los tienen como maestros, cuando no saben ni entienden lo que dicen, pues es las personas que mayor trastorno causan, ¿no?
Y el error que estaban diciendo es este: la resurrección ya se ha efectuado, y estaban causando problemas dentro de la iglesia, confundiendo a los hermanos. Probablemente el error tenía que ver con la verdad acerca de la resurrección futura y literal de los creyentes. Probablemente ellos lo que no estaban negando son textos como: si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Bueno, hemos resucitado con Cristo, bien, pero espiritualmente. Pero a esa resurrección espiritual le sigue una literal, que así como Cristo resucitó de los muertos, así también traerá a los que murieron por él, con un cuerpo semejante al suyo. Mirad lo que nos dice en Filipenses 3, capítulo 3, nos dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual, fijaros, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el que puede también sujetar a sí mismo todas las cosas, todas las galaxias, cada estrella, cada átomo del universo. Pues no va a poder resucitarnos a nosotros y darnos un cuerpo semejante al suyo. Es lo que promete la Escritura. Si me preguntas cómo lo hace, ya te voy a decir que no sé. Pero lo puede hacer y lo va a hacer. No le quites esta esperanza al creyente. Y es lo que estaba pasando, trastornando la fe de algunos en aquel entorno. Trastornando la fe de algunos. Y digo que el error doctrinal trastorna siempre, pero si el que lo fomenta es una persona que, y Dios me libre porque estoy hablando desde un púlpito a un grupo de personas, si las personas que lo fomentan están detrás de un púlpito, son tenidas por ser personas con cierto peso dentro de la iglesia, pues eso causa más trastorno todavía. No todos los que predican con una Biblia en la mano son necesariamente cristianos auténticos. Estaban entre nosotros, pero salieron de entre nosotros porque no eran de los nuestros, dice en Primera de Juan 2:19. No me tenéis que creer a mí por lo que digo, queridos hermanos. Por favor, haced como los de Berea. Todo lo que yo estoy diciendo tenéis que cotejarlo con la Escritura y pedir a Dios: Dios, dame luz. Te tienes que perder tú por mí o por cualquier otro. Busca tú en lo personal al Señor para que Él confirme o desmienta lo que yo estoy diciendo, cualquiera que venga a un púlpito. Hemos de perdernos nosotros porque una persona de peso dentro de una congregación se desvíe o se aparte o sea un falso maestro, porque el trigo y la cizaña crecen juntos. Pesar las palabras, pero para eso necesitas la referencia. ¿Con qué lo vas a comparar si no lo lees? Si no lo estudias y si no dices: Señor, yo no soy nadie para librarme del error a mí mismo, no puedo, soy incapaz, abre mis ojos, dame luz, soy incapaz, mi inteligencia no llega, mi capacidad no llega, pero tú que me has salvado, que has pagado con tu sangre por mí, tú eres poderoso para darme luz y claridad, para saber si lo que me dicen es verdad o es mentira. Entendamos esto, queridos hermanos, es fundamental. Aseguraros. Dios ha puesto maestros dentro de su iglesia y tenemos que escuchar. Pero no podemos querérnoslo todo así porque sí, porque lo ha dicho fulano, o lo ha dicho mengano, sino porque coincide con la palabra del Señor. Y aquello que no entiendas bien, pregunta, ponlo en oración. María guardaba en su corazón aquellas cosas que no entendía. Las ponía en cuarentena y digo: todavía no lo entiendo. Voy a esperar a tener más luz. Todavía hay muchas cosas que no podemos sobrellevar, pero el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad. Entonces vamos a ser pacientes en el estudio y mantener la máxima reverencia y el máximo respeto por el Señor y su palabra. Porque hay muchos que se atreven a decir que esto no es la palabra del Señor. Están haciendo un trabajo brutal. Desde un tiempo a esta parte siempre ha sido perseguida la palabra. Los falsos teólogos estos que se llaman de la alta crítica, que en vez de dejarse escudriñar por la palabra, son ellos los que determinan si esto lo ha dicho Cristo, si esto no, si esto es palabra de Dios, si esto lo puso Mateo porque quiso, y se atribuyen la capacidad de decir qué es palabra de Dios y qué no es palabra de Dios. Es al revés, hermanos, sometámonos a la Escritura. Lo he dicho antes, si Dios
no ha dejado su palabra para que los seres humanos podamos conocerle, no tenemos nada. Si alguien viene diciendo, no, esto es palabra de Dios, pero esto no, esto lo han puesto. Si no tenemos eso, te puedes fiar de que lo demás sea... Y además, hay tantos intérpretes como personas que se pueden juzgar esto. No coincide. Esta es la palabra de Dios. Lo que Dios ha querido que se refleje aquí, para ti y para mí. Lo hemos dicho muchas veces, pero bueno, lo repetimos de nuevo. No te desvíes de aquí, hermano querido, por favor, hermana querida. No te desvíes de su palabra, en oración y en intimidad. Y si no entiendes algo que dice el pastor o cualquier persona, lo preguntas. Y si no te convence todavía, pues Señor, mira, no lo he entendido ni aún con explicaciones. Dame tu luz para que puedas afirmarte verdaderamente en la palabra del Señor. Bueno. Las personas como Himeneo y Fileto no iban a ser casos aislados. Pablo veía que venían días oscuros a la iglesia. Ya se lo advirtió ahí en Éfeso, en el capítulo 20 del libro de los Hechos, que vendrían luego rapaces que no perdonarían al rebaño. Y ya estaba pasando en Éfeso, ¿verdad? La confusión que podía resultar de esto pues podía ser devastadora, y el apóstol Pablo establece unos criterios por los cuales dice, bueno, ¿quién es el que dice la verdad y quién? De alguna manera que pueda ser fiable, ¿verdad? Y dice que el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre de Cristo. Dos caras de una misma moneda. Los que son conocidos de Dios, que son sellados por el Espíritu Santo de la promesa, tienen el sello que es muestra de propiedad, de seguridad y de autenticidad, de pertenencia a Dios. El que tiene el sello pertenece a Dios. Pero ese sello tiene dos inscripciones, una por el lado divino y otra por el lado humano. Conoce el Señor a los que son suyos. Esto es de la parte de Dios. El Señor los conoce y los vindica. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Las ovejas distinguen la voz del pastor y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Y qué pasa de parte en ese sello? Por parte de Dios conoce el Señor a los que son suyos, pero por parte nuestra, apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre de Cristo. Himeneo y Fileto invocaban el nombre de Cristo, pero no se apartaban de iniquidad, por lo tanto no tenían el sello de identificación de que son de Dios. Inquebrantablemente, el que es de Dios se aparta de iniquidad, porque el Espíritu Santo le guía a la santidad. Puedes pegar un tropezón, puedes resistirte un día, dos, puedes negarle como Pedro por una debilidad, pero lo vas a llorar con amargura porque no has resuelto negarle y decir eso ha sido una tontería en la que he estado confundido, y sigues. Ese queda desechado. Pero tú puedes pegar un tropezón como yo, puedes confundirte, puedes sostener una idea contraria por un tiempo, pero el Espíritu Santo va a estar ahí porque eres de Dios, y tú te vas a apartar de iniquidad si eres de Dios, porque Dios hace que tú y yo nos apartemos de iniquidad si somos suyos. Lleva este sello inconfundible. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad. Si alguien está andando en iniquidad y predica y dices, cuidado con este. Si hay un testimonio evidente de una persona que habla mucho, que dice, seguro que por andar en iniquidad también sus palabras estarán torcidas. Parece que aquí tenía en mente el apóstol Pablo un incidente que pasó en el capítulo 16 de Números, aquella rebelión de Coré, Datán y Abiram. No lo vamos a leer ahora, pero si queréis es una lectura interesante. Números 16, si queréis mirarlo en casa.
Allí, muy brevemente, hubo una revuelta por parte de aquellos Coré, Datán y Abiram. Y bueno, ¿qué pasa, Moisés? ¿Vosotros solamente sois hijos de Dios? Aquí hay más gente que es santa y tú nos has sacado de allí, de Egipto, no nos has metido en la tierra prometida, nos has traído a este desierto a que muramos. Bueno, estaban poniendo en tela de juicio delante del pueblo que Moisés y Aarón, mejor que no les escuchéis. Y ante semejante noticia, Moisés postró su rostro en tierra. Moisés tenía bien claro quién le había mandado. Y que el Señor va a mostrar quién es suyo y quién no. Conoce el Señor a los que son suyos. Y lo vindicó, porque luego leemos más adelante, que dijo: apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre de Cristo. Apartaros de las tiendas de Coré, Datán y Abiram para que no perezcáis con ellos. Porque dice Moisés, si estos hombres mueren de una forma común, pues es que no ha hablado Dios por mí, pero si la tierra se abre y se los traga, entonces, y la tierra se abrió y se los tragó. Pero previamente dijo, apártaros de medio de ellos, porque si no te apartas, si tú escuchas a los himeneos y a los filetos y te unes a ellos, te va a pasar como aquellos que no se apartaron de las tiendas de Coré, Datán y Abiram, aquellos que revolvieron al pueblo y los otros les seguían, porque si se hubieran quedado con ellos, los que se quedaron cayeron al hoyo con ellos. Bien, así que parece que se está inspirado un poquito en este incidente, pero hay más casos de rebelión en el Antiguo Testamento, ¿no? Parece que fuera por la coincidencia que tienen con el contexto que estamos teniendo entre manos ahora. Y luego finalmente, para acabar, dice que hace una comparación de una casa grande. Dice, en una casa grande, pues no solo hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera, de barro, unos para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Dentro de la iglesia hay dos maneras de ver este pasaje, ¿no? El trigo que crece por la cizaña, o dentro de la iglesia, pues los que se esfuerzan en buscar a Dios y los que están relajados, ¿no? Ambas cosas son ciertas, pero dice, el que se limpie de estas cosas, el que se aparte de todas estas iniquidades, de todas estas palabrerías, de estas palabras vacías, el que se alimenta, el que verdaderamente se está alimentando de la palabra de Dios, el que verdaderamente está teniendo comunión con Dios, ese será un instrumento útil. Será llamado a una obra importante. Todas son las obras necesarias, importantes, pero decimos que unas son para usos honrosos y otras para usos viles. En una casa está la cubertería de oro que se saca, bueno, de oro, no sé si alguno tiene una cubertería de oro. Las casas grandes tienen, vamos a poner que sea de plata, como mucho, algunos ya para tener. Pero tiene una cubertería que esa que le regalaron el día de la boda y la tiene guardada como oro en paño. Cuando vienen los invitados, pues coge, la saca, la limpia, la pule y la pone en la mesa, el mejor mantel. Y luego tiene pues el cubro basura, que también es útil en la casa. Está el retrete, están otros instrumentos que también se usan, pero para usos menos distinguidos, como puede ser bueno, no hace falta dar más vuelta, ¿no? A buen entender, pocas palabras bastan. ¿Quieres ser útil para el Señor? Cuanto más te apartes, cuanto más le busques, cuanto más digas, Señor, dirige mi vida. Señor, gracias por la cruz, quiero servirte, quiero honrarte. Aquí me tienes, ayúdame, soy débil, es cierto, pero tú te puedes glorificar en medio de la debilidad. Además escoges lo que no es, así que es mejor que yo ninguno. Que sea así entre nosotros, hermanos queridos. Que Dios nos ayude para que toda la falsedad, la inmundicia que no beneficia a nadie, ni al creyente ni al incrédulo, que no pueda entrar eso en medio de nosotros, hermanos queridos. ¿Qué os parece si terminamos con una oración? Amado Padre, delante de ti estamos reconociendo nuestra debilidad, nuestra incapacidad por nosotros mismos. Pero estamos invocando al Dios Todopoderoso, al que resucitó de los muertos, al que vive para siempre, al que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor, si hasta aquí hemos sido triviales, si
si hemos sido indiferentes, que no siga siendo así, Padre amado. Cámbianos, tú que tienes el poder, Señor. Perdona nuestras faltas, Señor, y ayúdanos. Ayúdanos a honrarte todos los días de nuestra vida. A cambiar en esas cosas que necesitamos cambiar. A buscarte y a no admitir nada que sea erróneo, Señor. Confírmanos tú en tu verdad. Y gracias por la paz, el gozo que nos das. Fortalece a los que están desanimados, Padre. Da fuerzas a cada uno de tus hijos en este día, para que con gozo en el corazón, con firmeza de resolución, podamos seguir honrándote, bendiciéndote, llevando tu palabra a los que nos rodean, Padre. Mientras recibe tú ahora nuestra oración, que con todo nuestro corazón te tributamos a ti, al único que la merece, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que Dios os bendiga, hermanos. Muchas gracias, Carmelo. Que seamos de exhortación y no de lucha, ¿no? Ese es el énfasis que nos ha dado Carmelo. Bueno, hermanos, que el Señor